Muy buenos días. Uy, bueno, buenos días nuevamente. Un saludo muy especial para mis hermanos y para aquellas personas que nos visitan, sean todos bienvenidos. Quiero invitarlos al libro de Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Vamos a orar nuevamente. Bendito Padre, bueno, Padre celestial, en esta mañana, Señor, entonamos nuestra oración, Señor, pidiéndote que inclines tu oído, Señor, y que abra los corazones, Señor, para que esta palabra pueda penetrar, Señor, y pueda ser de edificación para la iglesia, Señor, para la congregación, que pueda llevar fruto, Señor, y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella. Que sea su Santo Espíritu, Señor, guiando, y que la honra y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, allí tenemos un título, de los que tenemos la Reina Valera, hay un título que dice La nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo aquí está haciendo, digamos que una exhortación a la iglesia de Éfeso, donde él dice, esto pues digo o requiero, afirmo, dice la traducción de la Biblia de las Américas. Hay otra traducción que dice, con la autoridad que se me ha sido impuesta, por la autoridad en el Señor, en el nombre del Señor les digo, les pido, les requiero, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué entenebrecido? Lo que significa la palabra entenebrecido es que las personas que no conocen a Dios andan con su entendimiento, andan entenebrecido, andan en oscuridad, andan en tinieblas. ¿Y por qué? Porque son ajenos de la vida de Dios, no conocen a ese Dios grande y maravilloso en el cual nosotros nos gloriamos, en el cual nosotros alabamos y venimos siempre a la comunión con Él. Entonces, y también por la dureza de vuestro corazón. ¿Y Pablo qué es lo que está requiriendo aquí? Pablo está requiriendo que ya no andéis como los demás gentiles, que si somos creyentes, nuestra vida realmente refleje cosas diferentes. Ya tiene que haber una diferencia entre el creyente y el que no es creyente, el que es cristiano y el que es inconverso, el que aún no ha venido a Cristo. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no ven la diferencia entre el creyente y la persona de allá fuera del mundo. E inclusive nuestro testimonio como creyentes ha disminuido a través de los días, de los años. Ya inclusive no es nuestro testimonio, realmente blasfeman el nombre de Dios por causa de los malos testimonios que da el creyente. Pero Pablo está diciéndole aquí a la iglesia de los Éfesos que ya no anden como antes andaban en la vanidad de sus mentes, como andan los demás, sino que ya reflejemos frutos de arrepentimiento y que ya verdaderamente mostremos que Cristo vive, habita y reina en nuestras vidas. Entonces, él allí más adelante en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Él está ya diciendo despojaos, es separar, quitar, y habla como de un ropaje en el cual ya está viciado. Este ropaje está destruido, corrompido, depravado, ¿cierto? Entonces no es que nos quitemos este ropaje y lo pongamos allí a un lado para después volvernoslo a colocar. No, Pablo está diciendo, es posible, tíralo, despójate de esto, porque muchas veces como creyentes hacemos esto. Nos quitamos el ropaje según la carne y nos ponemos el según Cristo, que es el espiritual, porque más adelante dice revestidos del nuevo hombre, que es conforme a la imagen de Cristo, ¿cierto? Entonces nos quitamos, nos despojamos de ese ropaje
y nos ponemos el de Cristo para venir a la iglesia, ¿cierto? Para venir a la congregación y entre hermanos nos vemos muy lindos, ¿cierto? Somos muy espirituales, somos muy bendecidos, muy benditos, muy amorosos, compasivos, misericordiosos, soportándonos. Claro, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, estamos vestidos de Cristo y nos vemos muy lindos. Pero llegamos a nuestra casa y nos quitamos el ropaje espiritual de Cristo y nuevamente la naturaleza pecadora, la naturaleza carnal, nos la volvemos a poner. Y esto es lo que Pablo está diciendo, es que déjala lejos, quítala de ti, despojémonos de esa vieja naturaleza que está viciada, que está corrompida, que está depravada. Si tú tienes algo que ya no te sirve, ¿tú qué haces? Lo tiras a la basura, lo botas. Entonces dice, sigue diciendo el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo mismo que Pablo nos dice allí en Romanos 12:2, cuando dice que no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Y cuando tú comienzas a renovar tu entendimiento, vas pensando diferente y vas cambiando tu manera de andar, tu manera de caminar, tu manera de actuar, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que ya no, ya tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tú renuevas tu mente, ya esa persona se ve diferente, te están viendo como una nueva criatura. Y una nueva criatura significa algo nunca antes visto, una hechura nueva, pero no es una hechura creada por este mundo, sino que es una hechura creada por el Dios Altísimo. Por el Dios de los cielos ha hecho una creación nueva, una criatura. Entonces, cuando te ven a ti, ya no ven a ese Pedro, Jaime, Javier, no, ya ven a una persona diferente, porque realmente eso es lo que quiere Dios. Y Pablo está diciendo aquí por la autoridad que le ha dado en el Señor, que ya mostremos a Cristo en nuestras vidas, que ya no veamos. Y esto me hace pensar en una ocasión, estaba yo en Andalucía y estaba hablándole a una clienta de Jesucristo. Y yo estaba emocionado y hablándole de Jesucristo y vino una empleada de ella y se me acercó a mí y me dijo, ay, es que usted es cristiano. Y yo me sonreí y le dije, sí, yo soy cristiano, me dijo, pues no parece, pues no parece. Y de allí fue como que si me hubieran abofeteado, como un golpe en mi cabeza, en mi cara. Yo me sentí tan mal que yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, mami, ¿qué estamos mostrando? ¿Qué ve las personas en nosotros? Y desde allí yo dije, voy a dejar de decir que soy cristiano, voy a reflejarlo en mi vida. Que cuando una persona me diga que yo soy cristiano es porque lo estoy reflejando. Y es una lucha continua. Allí cuando dice la renovación es algo repetitivo, algo constante. No es que tú te renueves hoy y dentro de un mes vas renovando. No, la renovación es algo repetitivo, es algo constante que se va haciendo poco a poco, renovando, para que nuestro ejemplo se pueda mostrar a las personas que no creen y que muchas personas por nuestro ejemplo puedan venir a los pies de Cristo, ¿cierto? Que tu ejemplo sea tan fuerte que tu voz no se escuche, que no haya necesidad de que tú abras la boca para que sepan quién eres y que Cristo reina y mora en ti. No que lo digamos de palabra, porque es que las palabras muchas veces sobran y no es lo que tú digas, son tus actos los que te definen. Es lo que tú le muestras a los demás. Eso es lo que realmente refleja. No es que digas que eres cristiano. Versículo 29, 24 dice, y vestidos de lo nuevo hombre creado según en la justicia y la santidad de Dios. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, habla entre vosotros verdad, desechar la mentira. Leían el libro El control de la lengua. Eh, es un libro que aquí los hombres lo hicimos hace mucho tiempo, inclusive me parece que las mujeres lo empezaron a hacer primeramente y nos lo recomendaron a nosotros, el control de la lengua. Y en este libro dice que vivimos en una sociedad hecha sobre la base de la mentira y la conveniencia. Siempre mentimos cuando nos conviene, ¿cierto? Si vamos a hacer un negocio y entonces mejor hay la mentirita porque si no se nos cae el negocio. Cuando tú te venden algo, siempre va la mentira allí. Muchas veces te venden y cuando vas, te vas dando cuenta que has sido engañado, porque la sociedad está a base de la mentira en las ventas, aún en nosotros, en las palabras mentimos. No, hermano, ya le llego y no llegan o te dejan esperando. Y no lo digo por el hermano que me dejó esperando ahora días como una hora.
No, pero muchas veces mentimos, después te pago y no pagamos. Entonces estamos dando mal testimonio inclusive entre nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Y es que la mentira no debe estar en nosotros porque la mentira es del diablo. Él es padre de mentira. Él vino a destruir, a matar, a hurtar. La mentira dejémosela al diablo, hablar de entre nosotros verdad. Y dice, airaos, pero no pequéis. Aquí quiero más adelante comentar esto. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. La traducción de la Biblia de las Américas dice que ninguna malas palabras, muchas veces aún nuestras malas conversaciones, ¿cierto? Porque no solamente palabras corrompidas pueden ser palabras que decimos groseras, con doble sentido. Muchas veces malas palabras pueden ser las malas conversaciones que inclusive nosotros mismos podemos tener. Miren, tú puedes ir en tu auto y puedes estar hablando inclusive de un hermano o hablando algo que no te gusta de la iglesia, ¿cierto? Y es que ese hermano y ese otro, pero no sabemos que allá atrás van nuestros hijos, ¿cierto? Y con el cabo de los años ellos pueden decir, no, papá, es que ¿para qué vamos a la iglesia? Si usted dijo que es que el hermano Julano y Julano de tal, y es que en esa iglesia son muy pecadores, papá. Y es que yo lo escuché que usted le dijo a mi mamá que es que esa hermana no la saluda y que es que tal. No, mire, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Entonces, hay que cuidar lo que decimos, ¿cierto? Aún debemos de callar cuando hablamos y hablar con sabiduría. Y aquí quería pasar al versículo donde quería llegar, que es el versículo 31, donde dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Lo primero que dice el apóstol Pablo aquí es quítese, pero él viene diciendo, despojaos, renovaos, desechad, quitar la mentira. Ahorita dice, quítese de vosotros. Y esta palabra quitar dice elevar o tirar lejos. Aún se traduce como que muera, hacer morir. Y esto es lo mismo que decía el apóstol Pablo a los colosenses. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que esto es idolatría. Y más adelante en el versículo 8 el apóstol Pablo les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y le comienza a nombrar las mismas cosas que le nombró a los efesios. Dejad estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, o sea, corrompidas, palabras malas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, sino despojaos del viejo hombre. Mire, le está diciendo las mismas palabras que le estaba diciendo a los efesios. Entonces esto me hacía pensar, bueno, ¿será que es que el apóstol Pablo llegó y escribía sus cartas y las copiaba, le sacaba una copia y se la mandaba a todas las iglesias por si capaz, si de pronto van a tener enojo, ira, o si de pronto en las iglesias van a tener problemas o inconvenientes? Pues no, lo que pasa es que en nuestras iglesias hay estos problemas, hay estos inconvenientes, porque el apóstol Pablo le escribe a los efesios, también le dice estas palabras a los colosenses, pero también le habla a los corintios. Los corintios, una iglesia plasmada de dones, sí, espirituales, pero habían celos, envidia, contienda entre ellos, aún se llevaban a los estrados, se acusaban entre ellos. Y si vamos a ver a los filipenses también les decía y a los romanos también les decía, a los romanos en el capítulo 12 les dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener. A los filipenses les decía que no hagan nada por contienda, ¿cierto? O sea que siempre pasan las iglesias. En las iglesias siempre va a haber celos, contienda, va a haber todo esto. ¿Y saben por qué? Porque vivimos con el ropaje carnal. No vivimos en el espíritu, vivimos en la carne. Y cuando vivimos en la carne, vamos a actuar carnalmente. Pero cuando nos vestimos de Cristo y vivimos más en el Espíritu, vamos a acabar con la contienda, con los celos, con la envidia, con la ira, el enojo, todas estas cosas que dice aquí. Y el apóstol Pablo refiere primeramente la amargura. Y allí está diciendo en el versículo 31, quítese de vosotros todo. Él no dice quite algunas cosas de esta, no, quiten todo, todo de nosotros. Y primeramente menciona la amargura. He encontrado un significado para la amargura
y dice que la amargura es descrita como gorgojo o polilla. El gorgojo, la polilla. Y es lo mismo cuando en el libro de los Proverbios dice que la envidia corroe, carcome los huesos. Y esto es lo que está definiendo aquí como polilla, ¿cierto? Cuando vemos que alguien come mucho, decimos, "Ah, come más que gorgojo en un riel", ¿cierto? Que decimos, come más que gorgojo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu amargura? Con tu amargura tú te estás carcomiendo por dentro los huesos, tu vida, tu corazón. Esta polilla, esta amargura te está acabando, te está matando, te está comiendo. También encontré otra definición y es como el veneno, como un envenenamiento del alma. Envenenamiento del alma es como si tú te tomaras un veneno y quisieras que el hermano o la persona con la que estás cargada se muera. Y eso es lo que pasa. Te tomas el veneno y comienzas a morirte, a consumirte. Y estás en hiel de amargura y amargado contra la persona, contra el vecino, contra tu suegra, contra el hermano de la iglesia. Y te daña la cena y te daña la comunión porque tienes esa hiel, ese veneno que está matando. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces el hermano ni se da cuenta. El vecino ni se da cuenta, tu suegra ni sabe qué es lo que pasa. Muchas veces tú has dicho palabras que hieren y hay personas que están cargados contra ti y tú no te das cuenta, pero esa persona se ha dañado su comunión con Cristo, ha dejado de participar en la cena. Muchas personas se han ido de aquí por la amargura en su corazón, porque cuando hay amargura, hay resentimiento, hay rencor, hay enojo. O sea, el apóstol Pablo aquí las, las discrimina una por una, pero yo pienso que todo esto va ligado a la amargura, porque cuando tú tienes amargura, tienes enojo, tienes ira, tienes maledicencia, maldices, reniegas, gritas. Entonces, cuando hay amargura también viene la división. Divisiones porque comienzas a renegar de tu congregación, comienzas a hablar mal de los hermanos, te quejas por todo. Hay personas que por todo se quejan y por todo se irritan porque hay amargura en su corazón. Entonces, la palabra de Dios lo describe como un veneno, un envenenamiento del alma, pero no solamente un envenenamiento, sino que también es una contaminación a otros. O sea, no solamente te estás envenenando, sino que estás contaminando a todos los que están alrededor. Y así lo describe Hebreos 12:15. La palabra de Dios en Hebreos 12:15 dice, mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de veneno, alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Oiga, mira bien, presta atención, pon cuidado, que no vaya a haber una raíz de amargura en tu corazón. Gracias, hermano. Que no haya una raíz de amargura. Y esto me llevaba a pensar, porque dice que alguno deje de alcanzar la gracia. Pero yo pienso, bueno, la gracia no es gratuita. Dice que la gracia es un don de Dios en el cual su gracia sobreabunda y nos la da. Entonces, ¿por qué voy a dejar de alcanzar esa gracia? ¿Por qué una persona puede dejar de alcanzar la gracia que Dios le está brindando? ¿Y saben por qué? Porque cuando hay amargura en tu corazón, hay maldad. Tus pensamientos son de maldad. Tus pensamientos son de enojo, de ira, de contienda, de rencor. Entonces, cuando hay maldad en tu corazón, hay falta de perdón. Y cuando hay falta de perdón, Dios no te va a extender la gracia a ti. Tienes que hacer las paces con Dios, desarmar tu corazón, sacar. Cuando termina este pasaje, dice que siendo benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos, pero no nos perdonamos. Muchas veces hay hermanos que entre nosotros no se hablan. Ay, hermano, es que es insoportable. Pues Dios te manda que lo soportes y que lo ames. Ay, hermano, pero es que usted no sabe cómo es Él y cómo es usted, cómo somos nosotros. Porque es que muchas veces miramos hacia afuera, dice que el ojo no mira sino para afuera, el ojo no mira para adentro. Y muchas veces estamos mirando los defectos del otro, los defectos de mi esposa, los defectos de mis hijos, del vecino, y ahora nos quejamos por todo, porque es que el hermano esto, porque es que mi suegra esto, es que el compañero de trabajo esto, y no nos miramos nosotros. El ojo no mira sino para afuera, y el Señor Jesucristo dijo, hipócritas, ¿por qué no sacas la paja que tienes, por qué no sacas la viga que tienes en tu ojo para que saques la paja que tiene tu hermano, ¿cierto? Entonces, muchas veces puede haber amargura y falta de perdón.
Puedes vivir tu vida así. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 22 y 23, hay una historia de Simón el mago, que yo sé que muchos de aquí hay muchos estudiosos y conocemos la palabra de Dios. En el capítulo 8 habla de que existía Simón, que era llamado el mago. Este hombre andaba detrás de los discípulos porque los discípulos estaban bautizando y después del bautismo decía que le imponían las manos para recibir el don del Espíritu Santo. Los bautizaban y recibían. Este hombre se fue detrás de los discípulos y cuando vio que ellos estaban imponiendo sus manos sobre las otras personas, él ofreció dinero para obtener este don. Y Dios ofreció dinero. ¿Y qué le contestó el apóstol Pedro? Dijo, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque ni el de amargura, imprisión de maldad, veo que estás. Y así está nuestra vida cuando estamos en una prisión de amargura, en una hiel de maldad, y acumulas amargura hasta derramarla, hasta ir contaminando, envenenando a los demás. No es que con nuestra amargura muchas veces llevan del bulto nuestros hijos, llevan del bulto nuestros seres queridos, personas que queremos y están a nuestro alrededor, pues como una olla pitadora que explota. Yo sé que no sé si han visto cómo explota una olla a presión, pero cuando una olla a presión explota, tira frijoles para toda parte. Y en una ocasión enseguida en mi casa explotó una olla esa, yo dije, ay, se nos metió la guerrilla. Y no, cuando fui, estaba esa casa llena de humo y frijoles por toda parte, pero lo que me causó inclusive risa fue que la señora parecía que tuviera 1000 pecas en su cara y en su cuerpo. Pues así es como tú explotas con la amargura. Mire, muchas veces nos reímos de esto, pero es verdad. Vivimos con amargura en nuestras vidas, contaminando a los demás. Es como cuando tú llegas a una casa con un zapato untado de excremento. ¿Cómo queda esa casa? Oliendo horrible, ¿cierto? Pues así es cuando las personas andan con ese rencor, con esa ira en su corazón. Van contaminando. A donde van, contaminan, envenenan. Y comienzan a hablar de un hermano y le aplican el veneno a ser mano contra otro. Acumulas amargura en tu corazón. Habla también del enojo. Y el enojo dice que son pasiones producidas dentro de nuestro interior. Y el enojo nos puede hacer llevar a tratar mal a una persona con nuestras palabras, ¿cierto? Herir a las personas. Eh, en un libro también del control de la lengua, y recomiendo mucho este libro porque una vez se lo recomendé a una hermana aquí en la iglesia. Un libro muy bueno, lo sigo recomendando. Como a los 20 días o al mes volviendo de la hermana, le dije, hermana, ¿sí le ha servido el libro? Y me dijo, sí, yo ya le he dado como 2 o 3 veces por la espalda a mi marido. Entonces, mire, tenemos algo que nos puede edificar y no lo utilizamos para nuestra edificación. Este libro decía que un hombre estaba pintando. Cuando volteó a mirar, su hijo había derramado el pegante o la pintura. Y él lo volteó a mirar y le dijo, pone cuidado, torpe. Y él dice que su hijo lo miró y le vio esa mirada de ira sobre él. Y dice que fuera como si le hubiera lanzado una flecha y le hubiera atravesado el corazón. Le hizo tanto daño con esa palabra a su hijo que dice que duró tiempo tratando de recuperar esa amistad, esa relación con su hijo. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 18:12 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay personas que matan con sus palabras. Mire, mi mamá una vez me decía, yo prefiero que su papá me pegue en la cara. Yo preferiría que él me pegara, pero que no me dijera cosas hirientes, porque mi papá siempre era bueno para ofender y para herir. Una ocasión le dijo, usted es tan mala que ni tiro fijo se la merece. Y yo decía, bueno, pero el peor de los guerrilleros que hemos tenido, y mi mamá es más mala que ese guerrillero, que ni a un tiro fijo se la merece. Y mi mamá iba guardando esas cosas hirientes. Ella decía, hay cosas que yo no le perdono y hay personas que se llevan esa amargura, ese enojo, esas cosas hirientes aún en su tumba. Hay personas que llevan años, 10, 20 años y uno se las encuentra y todavía recuerdan esas cosas. Ay, es que yo me recuerdo que cuando yo estaba en embarazo, mi esposo me ofendía y me trataba, y yo lloraba
en el embarazo de Carlitos. Y yo decía, bueno, pero Carlitos tiene 40 años. Me decía, pero es que a mí no se me olvida. Es que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Mire, vamos trayendo esos recuerdos a nuestro corazón que nos hacen daño y contaminan. En vez de sacar todo eso de nuestro corazón, antes vamos llenando nuestro corazón de más rencor, de más amargura. Menciona también la ira, y ya la ira es al contrario, el enojo está en nuestro interior, dice que la ira se refleja en nuestro exterior. La ira es algo explosiva que nos hace ver como un animal feroz. Mire que muchas veces cuando nos ven tan enojados dicen, ay, ¿por qué está tan bravo? Y los bravos son los animales, ¿cierto? Un león bravo, un perro bravo, pero lo relacionamos con las personas que tienen ira. Entonces, pero hay personas que se irritan, que hablan airado. En el control de la lengua dice que hable cuando esté airado y pronunciará el mejor discurso de su vida, pero que también lo recordará por toda su vida. Entonces, cuando estamos airados, tenemos que poner cuidado de nuestras reacciones. Airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. Mira lo que tú vas a decir, más bien calla tu boca, porque ahí inclusive muchas veces viene la gritería, allí dice enojo, ira, gritería, y la gritería son palabras ásperas o gritos airados, o sea que no debemos estar gritando, ay, pero es que ya no puedo gritar los goles del Junior o los del Millonario, no, ahí no está hablando de ese tipo de euforia, de gritería, no, es una gritería que no has estado en un hogar que te pones que es el que más grita, el que más hable duro. Antes mi esposa me gritó y yo le grité 2 veces y me tiró una piedra y yo le tiré dos y ella me tiró tres y yo le tiré cuatro y es como el que más duro hable y ya los hijos llegan en tiempo que ellos también hablan gritado. Mami, ¿usted por qué está hablando así? Pero es que usted también le grita a mi mamá y mi mamá le grita a usted. Y ya vemos la niña gritándole al niño y ya está el niño ya respondiendo también. O sea, creamos un entorno áspero, hostil en nuestro hogar, porque no nos quedamos callados. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 19:11 que la discreción del hombre le hace lento para la ira. El hombre discreto es lento para la ira, para el furor, ¿cierto? Y su gloria es pasar por alto la ofensa. O sea, en pocas palabras, el hombre sabio calla. Ay, hermano, pero yo callo. Mire, me he durado hasta 3 días sin hablarle y hasta ni le recibo la comida para no ofenderla. ¿Y qué culpa tiene la comida que usted esté bravo o que ella esté brava? Yo no me enojo con la comida. Pero mire, creemos que quedarnos callados y no volverlo. No, hay que, bueno, pase por encima la ofensa, como dice aquí. Maledicencia, comentarios negativos contra Dios o contra nuestra otra persona. Maledicencia, estar maldiciendo, estar renegando, estar quejándose. Y ahí entra la murmuración, la queja, el susurro, la calumnia. Ay, hermano, ya sabes lo que le pasó a Julano de tal. Ya sabes lo que le pasó al hermanito y comenzamos a murmurar. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no tanto es el chisme que trae el otro hermano. El problema es que tú abres oído a ese chisme. Tú le estás abriendo la puerta para que esa persona venga a ti, te traiga con murmuración y hablando mal de la congregación, de la iglesia. Y ahí es donde comienzan muchas veces las divisiones, porque no le ponemos un alto a eso. No, 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 venga, hermano. Eso a mí no me edifica. Eso a mí no me sirve para nada. Si usted tiene queja contra el hermano, vaya, búsquelo. Si usted tiene queja contra el hermano, vaya, dígale a los pastores, a los ancianos. Ay, que yo ya fui allá y ellos no hacen nada. Bueno, entonces comience por orar. Ore, ore, que la mejor arma es comenzar a orar, no comenzar a murmurar. El pueblo de Dios no entró a la tierra prometida por la murmuración. Y ay de mí, o sea, no es que yo esté aquí, hermanos, porque yo sea mejor que ustedes o porque yo sea muy santo, hermano. Yo también he sido enseñado por el Señor y yo he tenido que vivir con problemas de amargura. Participé en un campeonato de amargura y me descalificaron por amargado. O sea, y esto me confrontó a mí porque nosotros con mi esposa hacíamos unos cursos sobre la amargura, sobre todas estas cosas, y comenzamos a ver que habían cosas que uno tenía por allá refundidas, porque nosotros tenemos, colombiano que se respete, tenemos el cuarto de San Alejo. O sea, el cuarto de San Alejo donde tú guardas todo el reblujo, todas las cosas que no te sirven,
el cuarto del reblujo. Pues en nuestro corazón tenemos el cuarto de San Alejo, el cuarto del reblujo, que cuando nos acordamos, ah, me acordé que mi papá tal cosa, y traemos cosas de nuestra niñez, cosas que nos pasaron, muchas veces nuestros padres nos hicieron daño, sí, ¿por qué? Por amarnos, por su ignorancia, por lo que haya sido, pero muchas veces esas cosas hay que olvidarlas. Dice que Dios perdona y olvida, nosotros perdonamos, pero no olvidamos, entre comillas perdonamos, pero cuando hay perdón tiene que haber olvido. Dice, toda malicia, y la malicia es la mala disposición contra un hermano, contra una persona, una actitud engañosa, sí, una actitud hipócrita, como los fariseos. Ay, maestro bueno, tú que sabes todas, maestro, tú que sabes todas las cosas. O sea, siempre muchas veces como para provocar al Señor, venían con, maestro bueno, Padre, tú que sabes todas las cosas, tú que has venido del cielo. O sea, muchas veces podemos hacer así con nuestros hermanos. En el control de la lengua, también tratamos este tema cuando muchas veces somos aduladores, ¿cierto? Y este pecado inclusive es más de las mujeres que de los hombres, ¿cierto? Porque las mujeres siempre para hacerse sentirse bien dicen, ay, hermanita, cómo está de linda, ay, cómo está de hermosa, ay, cómo le queda lindo ese vestido, ¿cierto? Nosotros los hombres casi no utilizamos eso. O sea, ¿cómo yo voy a ir a decirle al hermano Jaime, ay, mi hermano, cómo está de lindo, ¿cierto? Comenzando que estoy mintiendo porque él es feo. Entonces, ahí ya comienzo a mentir, porque es que muchas veces le decimos bonito a alguien que es feo, ¿cierto? Y ahí ya comienza la mentira, la adulación, el engaño, la hipocresía. Usted no debe haber hipocresía porque eso lo utilizaban los fariseos. Entonces, ¿tú qué tan fariseo eres? ¿Qué tan fariseo eres? ¿Cómo te portas delante de tus hermanos? Muchas veces puedes estar cargado con el hermano y lo saludas. Hola, mi hermano, y un abrazo. Y mentiras que aún tienes esa espina clavada contra tu hermano. Y no está bien, porque la palabra de Dios dice que mientras dependa de ti estar en paz con todos los hombres. Y, y en el libro de los Hebreos dice que mira que no sea alguno que deje alcanzar la gracia de Dios, no. Dice en Hebreos, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tú puedes estar en medio de la comunión, pero si no estás en paz con uno de tus hermanos, no estará la presencia de Dios, no podrás ver al Señor. Por eso Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda y ve y reconcíliate primero, porque debe haber paz en tu corazón y la santidad del Señor que esté edificando siempre. Entonces, mirando todas estas cosas y hablando que Pablo nos dice que nos despojemos, que desechemos, que saquemos, que tiremos, que esto me hacía pensar en la basura, ¿cierto? En la basura y pensaba en el muladar. En el muladar era un basurero. En Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta del muladar. Y esa puerta se utilizaba para ir a tirar los escombros, los desechos, los despojos, quitar toda la basura de la ciudad. Y era sacada por esa puerta hacia el valle de Hinnom o de Hinnom, que es en hebreo. En griego se dice el Gehenna, que era un basurero, el Gehenna, y que era una palabra que Jesucristo usaba para referirse al infierno. Cuando en nuestras palabras, en nuestras Biblias vemos la palabra infierno, es la palabra griega Gehenna. Era el valle de Hinón, el valle de Gehenna, donde todos los desperdicios, o sea, trataban de mantener limpia la ciudad y sacaban todo el estiércol. La puerta del muladar se traduce como basurero o estiércol. Entonces siempre trataban de que la ciudad estuviera limpia y sacaban todos los desperdicios, los despojos, el excremento, la basura, todo lo que contaminara a la ciudad, ¿cierto? Y esta palabra la utilizó siempre el Señor Jesucristo refiriéndose a esto. Decía en Marcos 9:45 que si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, que mejor es que entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al Gehenna, al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esto lo decía él porque ese basurero ardía constantemente, constantemente, y él hace referencia a que cuando sea lanzado el agua de fuego, va a arder continuamente, continuamente. Y el Salmo 113 que lo estudiamos entre los hermanos dice que nosotros fuimos sacados del muladar, fuimos sacados del basurero. O sea que nosotros vivíamos en contaminación, veíamos en inmundicia, pero Él nos sacó de esa contaminación, de esa inmundicia y nos trasladó a los lugares celestiales con Cristo. Nos sacó del basurero a los lugares celestiales, ¿cierto? Entonces, Cristo
nos ha sacado de esa contaminación. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Sacar también toda esta contaminación. Hagamos de cuenta que nosotros somos esa gran ciudad o que nuestro cuerpo es la casa y que tenemos que sacar del corazón toda esa basura, todo ese estiércol, toda esa contaminación, que no solamente contaminas a tus hijos, a tu casa, sino que también traemos muchas veces la contaminación para nuestra iglesia. Y la contaminación está en el corazón. Marcos 7, 21 y 23, 22 dice y 23 dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la soberbia, la insensatez y todas estas maldades dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces es el corazón el que está sucio, el que está contaminado y todas estas cosas salen dentro del corazón, pero hay que sacarlas nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en esto y comenzar a sacar todas estas cosas que nos contaminan, ¿cierto? Porque muchas veces vamos cargando con esta basura, vamos cargando donde vamos. Yo no sé, o sea, nosotros casi siempre cuando hacemos un trasteo, ¿cierto? Que la basura se deja, nosotros nos trasteamos, pero nadie carga con la basura, pero hay gente que carga con la basura de la contaminación que tiene en su corazón. Y vamos cargando ese bulto y muchas veces los demás llevan del bulto porque cargamos años tras años y cargamos ese bulto esta espalda, pero estamos cargando con todo eso que llevamos en nuestro corazón. Pero tenemos que sacar esa contaminación. ¿Y saben qué pasa? ¿Por qué pudo haber sido entrado toda esta contaminación en nuestro corazón? Porque la puerta del muladar pudo haber estado destruida. En los años de Nehemías, ellos regresaron a Jerusalén a reconstruir las murallas. Y mire, las murallas significan que ese pueblo estaba protegido, que era una ciudad fortificada y ellos tenían las murallas en ruinas y comenzaron a reconstruir las murallas con Nehemías y comenzaron a reconstruir las puertas y reconstruyeron la puerta del muladar. Pues nosotros tenemos que reconstruir esa puerta. ¿Y saben para qué? Para no solamente sacar la basura, sacar la contaminación, sino para que tampoco no entre nada a la ciudad, para que no entre nada más a este cuerpo, a este corazón, sacar toda la inmundicia, la basura que tiene, que te está contaminando, y echarle cerrojo a esa puerta del basurero, a esa puerta del estiércol que te contamina, y crear dentro de nosotros como una barrera, una muralla, que sea nuestro cuerpo un templo santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en una ocasión, hace muchos años, hace por ahí 10 años, un hermano me decía aquí, ¿usted viviría en un basurero? Y yo rápidamente le dije, no. Dijo, pues así es el Espíritu Santo cuando vive, porque Él dice que viene a morar en vosotros, pero si en vosotros hay todas estas contaminaciones, el Espíritu Santo está dentro de un basurero que es tu cuerpo, ¿cierto? Porque no sacamos todas estas cosas de nosotros. Entonces, yo pensaba, tenemos que sacar la basura. ¿Y cada cuánto pasa la basura? No sé cada cuánto pasa. Si el carro de basura pasa cada 2 días, cada 3 días, allá pasa cada semana. Pero con Dios no tienes que esperar que pase el carro de basura. Tú puedes venir delante de Dios y ponerle al Señor que te saque de todas estas contaminaciones. Pero para que el Señor te pueda limpiar, tiene que haber una disposición, tiene que estar dispuesto a ser transformado. La palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces allí hay una determinación. El creyente tiene que tener una determinación como lo hizo Daniel. ¿A costa de qué? De su propia vida. Propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Les propongamos en el corazón no contaminarnos con la murmuración, con el chisme, con las cosas del mundo. Determinación es proponerse hacer las cosas hasta el final, que algo se cumpla. Yo aprendí, o sea, aprendí no. Me metí 3 veces a hacer cursos de tocar guitarra y nunca los culminé, porque no tenía la determinación a hacerlo. Determinación. Mire, muchas veces nosotros nos bañamos, ¿cierto? Porque si no nos bañamos comenzamos a oler feo. Y si no nos bañamos, nuestro aspecto físico comenzamos a ver barbados, peludos, las mujeres siempre van al salón de belleza. Y eso me hacía pensar,
Si nos preocupamos tanto por nuestro exterior, ¿por qué no nos preocupamos por nuestro interior, que es el que verdaderamente vale delante de Dios? Nos preocupamos más por vernos bonitos, pero el Señor Jesús le decía a los fariseos hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Entonces, tener la determinación, cambiar nuestro interior. Segunda de Corintios 7:17, el apóstol Pablo hace una exhortación a esta iglesia de Corintios y le dice, limpiémonos de toda contaminación, de toda inmundicia, dice la Biblia de las Américas. Limpiémonos de toda contaminación, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y sabe qué me gustó? Que el apóstol Pablo se incluye aquí. Y yo me incluyo con todos ustedes, hermano. Tenemos que tener la determinación, hermano. Vivir más en el espíritu que en la carne. Sacar toda la contaminación para que cuando tú tienes familias fortificadas, vas a tener iglesias fortificadas en el Señor. Pero primeramente comenzamos por nosotros mismos. Cuando tú vas en un avión, te dicen que si va a pasar algún accidente, te ponga la mascarilla de oxígeno, pero te mandan a que primero te la pongas tú para poder ayudar a otros. Dicen, no la te la pongas al otro, no, póntela tú para ayudar a otros. Entonces nosotros, primeramente nosotros, con disposición, con determinación, a crecer en santidad, a crecer en madurez espiritual, a despojados, desechados, quitar toda esa basura, todo lo estorbo que nos permita no ver la gloria de Dios, no estar en comunión con los hermanos, que no haya enemistades, pleitos. Nunca se escucha decir que Jesús le pegó a Judas porque lo negó, ni que le dejó de hablar a Pedro porque lo negó. O sea, había una comunión siempre entre el Señor Jesús y sus discípulos. Entonces Pablo hace una exhortación y él mismo se incluye. Santiago dice, habla de purificar nuestros corazones, dice el libro de Santiago, el capítulo 4. David dijo en el Salmo 51, confesó su pecado, sus transgresiones y vio la necesidad de ser limpio. Dice, lávame, purifícame, limpia y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Esas deben ser nuestras oraciones delante del Señor. Segunda de Timoteo 2:22 dice, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Vamos a orar, amado Dios, Padre Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es más cortante que espada de dos filos, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, Señor, y la podamos colocar por práctica. Que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores, porque muchas veces nos llenamos de conocimiento, Señor, pero no llevamos esto a la práctica. Tenemos que vivir conforme a tu palabra. Tu palabra dice que tú nos dejaste ese ejemplo para que como tú hagas, nosotros también hagamos. Y que si alguno dice que permanece en ti o está en ti, debe andar como tú anduviste, Señor. Por eso te pedimos hoy la santidad, Señor. Haya una santidad progresiva en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y que dejemos toda contaminación, Señor, que nos impida ver tu gloria y que podamos tener una comunión plena con Jesucristo primeramente y con todos nuestros hermanos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.